hemos primero estandarizado, ¿no? Usando esta fórmula. Y de acá queda de espejo X, ¿no? Entonces, si de espejo X nos va a quedar B menos A sobre 2 por Z más A más B sobre 2. Y acá luego lo diferencio, ¿no? La diferencial de X es B menos A sobre 2 diferencial de Z. Entonces, acá observamos que cuando X vale A, el Z vale menos 1, y cuando X vale B, el Z vale 1, ¿no? Por lo tanto, nuestra integral de AB de X diferencial de X nos va a quedar una integral de menos 1, 1, menos 1, 1 de F de Z diferencial de Z. Pero recuerden que por ahí hay una constante, ¿no? Y a esa constante, ¿qué vendría a ser? Este de acá, ¿no? Porque se acuerdan que el diferencial de X es B menos A sobre 2 diferencial de Z, ¿no? Esta es la constante. Esta es la constante B menos A sobre 2. Esa constante B menos A sobre 2 sale fuera de la integral, ¿no? En este caso es el medio, ¿no? En el ejemplo. Sale fuera de la integral y queda la integral de menos 1, 1 de F de B menos A sobre 2Z más A sobre B más A más B sobre 2. Y acá es lo que aplicamos, una vez que ya tengo la integral de menos 1 a 1, aplico la sumatoria de los de doble sub i por F de Z sub i, ¿no? Que es lo que hemos aplicado actualmente, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y listo. Bien, hasta ahí hay una pregunta. Aquí se ha aplicado, se ha detallado cómo se aplica, ¿no? Por ejemplo, a ver, me piden hallar la siguiente integral, ¿no? Entonces, obviamente A vale 0 y B vale 3, ¿no? Y por lo tanto debo estandarizar. Z que es igual a 2x menos A más B sobre B menos A. A más B sería 0 más 3, 3, y B menos A también da 3. Entonces ya tengo Z. A partir de este Z, ¿qué debo hacer? Debo despejar X. Entonces acá despejo X y obtengo que X es igual a 3 medios Z más 3 medios. Entonces yo tengo dos posibilidades, ¿no? Uno, reemplazar este X, así como he hecho acá. En lugar de trabajar esta integral, reemplazo el X por lo que he encontrado, ¿no? Z más 3 sobre 2, acá lo reemplazo y encuentro la nueva función, ¿no? Eso sería uno. Y trabajar. Es lo que puedo hacer. Acá lo reemplazo y obtengo una nueva función, pero esa función va a estar una función en términos de, antes eran X, ahora en lugar de X va a ser 3 medios Z más 3 medios, ¿no? Porque el X va a ser reemplazado por esta expresión, ¿no? Y luego lo evalúo en la función obtenida en los valores de los Z sub i, aplicando esto, ¿no? La constante por la sumatoria de W sub i por F de Z sub i. Creo que para que lo entiendan mejor, vamos a suponer que quiero hallar esa integral de e elevado a la x cuadrado sobre 5, ¿ya? Quiero hallar esa integral. Entonces, ¿qué es lo que primero que deben hacer? Estandarizar. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Esto, ¿no? Z es igual a... ¿de dónde sale esta fórmula? 2x menos A más B sobre B menos A. Y A y B son estos valores. Aplicamos, y acá despejamos X, y resulta que X es Z más 3 sobre 2. Y la diferencial de X es un medio diferencial de Z. Entonces luego, esta X es reemplazado por esta fórmula. Entonces va a quedar E elevado a la Z más 3 sobre 2 al cuadrado sobre 5. Y eso debería ser mi nueva función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente, acá tendríamos que hacer lo siguiente. Colocar, ¿quiénes son los W? ¿No? Acá vamos a colocar los W sub i
¿Cuáles son los de doble sub i? Son uno, ¿no? ¿Cuáles son los valores de z sub i? Según la tabla, vamos a verlo. Ahí está. ¿Cuáles son los valores? Acá lo tengo ya en valores numéricos, ¿no? Obviamente, si uso mejor los valores decimales, que es raíz de 3 sobre 3, ¿no? Raíz de 3 sobre 3. Esto vamos poniendo. Menos raíz es igual a menos raíz de 3 entre 3. Esa es una de las constantes. La otra constante es igual, pero con signo contrario, ¿no? Ya está. Ahí están los W y los Z. ¿Correcto? Ahora, ¿qué dice la teoría? Tengo que hallar el f de z. El f de z. ¿Y cómo hallo el f de z? Acá reemplazo la función. ¿Y cuál es mi función? Es exponencial ¿de quién? De z más 3 sobre 2. Este sería z más 3 sobre 2. Tendría que ponerle otro paréntesis, ¿no? Z más 3 entre 2. Todo esto, cierro. ¿Qué? Todo esto al cuadrado todavía, ¿no? Entonces, otro paréntesis más. Ahora puede poner entre 20 de frente. ¿Ah? Entre 20 lo puede poner también. Entre 20. Ahí. Está bien, infográfico por darle la solución. Claro, aquí sería el cuadrado entre 20, así daría simplificando, ¿no? Z más 3 al cuadrado, que ahí sería 2 al cuadrado 4 y sobre 20, ¿no? Y así sería más simple, ¿no? ¿Correcto? Y acá sería la misma función, ¿no? ¿Y qué dice el método? Dice, lo que vas a hacer es multiplicar el doble. Lo voy a multiplicar por qué? Por el f de z, ¿no? Entonces aquí voy a multiplicar f de doble sub i por f de z sub i. Bueno, acá tendría que arrastrar y acá tengo que sumarlo, ¿no? Entonces aplico la sumatoria. Pregunto, ¿ese es el valor de la integral? Falta una cosita, ¿qué falta? Multiplicar por la constante. ¿Cuánto era la constante? Un medio, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar esta integral por la constante que es un medio, ¿no? 0.5. Y este recién es el valor de la integral aproximada usando el método de cuadratura de Gauss. Entonces, lo que significa que si uso 3 puntos, acá simplemente la tablita va a tener 3 valores, ¿no? Y el proceso es el mismo. Ahora, el problema es que si la función es muy complicada, si la función es muy compleja, a la hora de aplicarla, me va a salir esta función f de z también mucho más compleja, ¿no? Porque hay que reemplazar el x por el z, ¿no? Entonces, hay otra forma de hacerlo. Ahorita les voy a explicar cómo. Miren. En lugar de hallar el f de z primero, voy a hallar el x sub i. ¿A qué es igual el x sub i? ¿Se acuerdan que hicimos un despejo por ahí? Z más 3 sobre 2. ¿Igual a quién? Z A más z más 3 sobre 2, ¿no? Entonces acá voy a poner z más 3 entre 2, ¿correcto? Estoy hallando el x sub i. Observen que el x depende de z, ¿no? Ahora voy a hallar el f de z. Pero recuerden que el z sub i depende de x, ¿no? En realidad lo que voy a hallar es el f de x, ¿no? ¿Y quién es el f de x? Yo voy a poner el f de x. ¿A qué es igual?
La función original exponencial de x al cuadrado, pero ya desde acá, al cuadrado entre 5. Y esto, y acá aplico la sumatoria, y acá lo multiplico por la constante que no, que es 0.5, y si se dan cuenta, este valor me ha salido igual que este valor, ¿no? Es otra forma de aplicar este método de cuadratura de Gauss, ¿no? En este caso, aquí estamos usando la función original, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aplicando primero el x sub i para no necesitar reemplazar la función, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Bien, entonces con esto fácilmente se puede hacer un programita donde tengas almacenados los datos de w sub i y z sub i, y con eso tranquilamente puedes hallar para cualquier n aproximar el valor de la integral, ¿no? Un método recontra sencillo de hacer. Bien, estos serían los métodos de integración. Aquí hay ejemplo, y ahí terminó el método, todo lo que es integral. Y ahora vamos a pasar, tenemos una horita todavía. Ahí. Métodos para ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué más les gusta a ustedes? ¿Qué? Bien, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, es una topografía en un momento estático, pero la mayoría de procesos en ingeniería son procesos dinámicos. Entonces, especialmente los procesos físico-químicos. Esos procesos dinámicos que cambian con el tiempo, normalmente se modelan con ecuaciones diferenciales ordinarias, muchas ecuaciones diferenciales ordinarias. De aquí la importancia que se tiene para los ingenieros y científicos el conocer los métodos de solución de este tipo de ecuaciones, ¿no? ¿En qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, cuando se van a vaciar recipientes en reactores químicos, en movimientos amortiguados, en desarrollos poblacionales, de elección de vigas, problemas geométricos, ¿no? Se realizan esos modelados. Facilito. Nosotros hemos tenido unos estudiantes de acá que fueron al extranjero a hacer su maestría y doctorado fuera. Entonces, cuando estuvieron esos jóvenes, entran a un grupo de, o sea, para que terminen su maestría y doctorado, tienen que someter significa defender su tesis, ¿no? Y para someter su trabajo de tesis normalmente trabajan con un investigador, ¿no? Lo que llaman ellos el advisor, ¿no? Entonces trabajan como investigador, y nuestros jóvenes nos estaban contando hace muchos años, todavía cuando estaban recién en el HD, que estaban haciendo su investigación en nanopartículas y están en la última tecnología LED, ¿no? Ya estaban ellos haciendo la investigación, y había mucho trabajo de investigación en la tecnología LED, pero lo que estaban viendo era la aplicación, ¿no? Para aplicarlos en los televisores, en estas técnicas. Ya desde entonces, lo que les iba a decir es que para modelar el comportamiento de eso se utilizan ecuaciones diferenciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales parciales. Ahora, entonces, la mayoría de sus trabajos usan métodos numéricos, sofisticados, ¿no? Métodos numéricos, combinación de métodos numéricos, y sus trabajos de tesis son métodos numéricos aplicados a eso. Y al final su trabajo termina en un programa que demora en correr para encontrar la solución del comportamiento de esos modelos. Bien, entonces, descripción de vigas, problemas geométricos, etcétera, ¿no? También podemos utilizar la teoría de proyectiles, redes, selectividad de vigas, también una serie de problemas, ¿no? Bueno, el asunto es que normalmente cuando son ecuaciones diferenciales sencillas,
De repente es más fácil integrar o tener la solución, ¿no? Cuando son sencillas. El problema es cuando son modelos matemáticos muy complejos, que son los que ocurren en la realidad. Ahí no lo puedes integrar, no se puede integrar, o puede ser que la ecuación diferencial sea demasiado compleja, ¿no? En ese caso, de todas maneras tienes que aplicar un método numérico. Van a decir, profesora, aplicar métodos numéricos, salvo que ustedes se vayan al área de modelación. La mayoría no van a trabajar en él para ser sinceros en la realidad. Cuando se vayan a la industria, van a formar universidad nada más, ¿no? En la realidad. Pero de toda nuestra población estudiantil hay un grupo que sí se va a estudiar afuera, ¿no? Y sí se va a estudiar. No significa que por eso no las vamos a capacitar en todo. Ustedes deben ser gente capaz en todo, ¿no? Si se van a la industria sumar y restar, tienen que ser capaz de destacar ahí. Si se van al extranjero y van a hacer una segunda especialidad, tienen que ser capaz de poder terminar. Y ahí se van a acordar de la profesora Gloria, que les dio los fundamentos que van a poder competir con la demás gente que viene de afuera, ¿no? Entonces tienen que prepararse en todo terreno, en donde sea, en donde caiga, ustedes tienen que saber desempeñarse. Deben ser todo terreno. Y para eso tienen que armarse de todas las capacidades necesarias, ¿no? Lo que sea. Recuerden, así terminen y no consigan el trabajo de sus sueños. Avancemos. Y bueno, entonces volvamos a las ecuaciones diferenciales que lo llevaron con su profesor, ¿no? ¿Qué profesor Viva. el problema le daban la derivada de y con respecto a x, acá le daban una función, ¿no? X, ¿no? Tienen esta función. Modelar esta función no es fácil, ¿eh? Hacer el modelado de esta función requiere el conocimiento de los fenómenos, ¿no? Fenómenos de transporte, por ejemplo, fluidos, requiere conocimiento, ¿no? Todo una estrategia. Y luego, una vez que lo modelas, comparar si tu modelo resulta, o sea, haces la parte experimental y compara los resultados con lo experimental para ver si el modelo está funcionando, ¿no? ¿No? Es todo un arte, ¿no? Bueno, entonces te dan las condiciones iniciales, que y de x sub 0 es igual a y sub 0, y normalmente en estos problemas te van a pedir cuánto es el y para un x final. Normalmente, usualmente, pero también te pueden pedir otra cosa, te pueden pedir que para un x final, perdón, para un y final dado, cuál es el x que le corresponde, ¿no? Eso también te pueden pedir. Dentro de esos métodos, para resolver esto hay muchos, ¿no? Pero vamos a ver en esta unidad el método de Euler, que es un método bastante sencillo, pero tiene mucho error, pero lo vemos porque el resto de métodos se basan en función del método de Euler. Luego tenemos el Euler modificado, que es un poquito mejor, el Taylor, ¿no? El método de Taylor, que se basa en la serie de Taylor, y el método de Runge-Kutta. Acá Runge-Kutta tiene método de segundo orden, tercer orden, pero nosotros vamos a ver el de cuarto orden nomás. Incluso hay un método de quinto orden, ¿no? Pero hasta el cuarto orden vamos a ver. Ya. El método de Euler, ¿de qué se trata? Bueno, para resolver este problema del valor inicial, el método de Euler, nosotros sabemos que la derivada viene a ser, la primera derivada de una función, viene a ser el dy de x, ¿no? Si esto nosotros lo evaluamos en un punto p sub 0, significa que esta función, porque la derivada es el f, lo voy a evaluar en este punto de 0 y 0, ¿no? ¿Correcto? Hasta ahí me entendieron. No repito. La primera derivada es el dy de x, pero acá lo voy a evaluar en un punto p sub 0. ¿Y quién es el punto p sub 0? El punto x0 y 0, ¿no? Ya, pero esta primera derivada para nosotros es la función f de x, y. Ahora, si en esta función lo evalúo, si en esta función que está acá lo evalúo en el punto x0 y 0, tendría el f de x0 y 0. Y esto es el delta y eso, el delta x. ¿Pero quién es el delta y? Es un y1 menos y0. Y el delta x es un x1 menos x0. Entonces acá tendríamos y1 menos y0. Y acá el x1 menos x0 no es otra cosa que el h, ¿no? O
¿Se acuerdan cuando agarramos un intervalo y lo dividíamos en pedacitos? ¿No? X0, X1, ¿no? Acá también. X0, X1, X2. La distancia, la diferencia entre X1 menos X0, esto se conoce como H. Y de acá, si yo despejo el Y1, obtendría que Y1 es igual a Y0 más H por F de X0 y Y0. Y esta es la fórmula de Y1. Entonces, en general, yo puedo aplicar que yn más 1 es igual a y sub n más h por el f de x. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Y acá voy a explicar. En este ejemplo, miren, acá me están diciendo que la derivada de y con respecto a x es 2x menos y. Y me dicen que el y de 0 vale 1, y me dicen cuánto vale el y de 0.0. Eso me están diciendo. ¿Cuánto vale el y de 0.0? Esto significa que es algo así. La condición inicial, que cuando x vale 0, y vale 1. Vamos a suponer que por acá está el 1. Esta es la condición inicial. La curva pasa por este punto pasa la curva, por ahí, la función. No sé cuál es el comportamiento de la función. Lo que sí sé que la derivada de y con respecto a x es 2x menos y. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que cuando x valga 0,6, me están pidiendo cuál es su f. Eso me están pidiendo. Ahora, yo no conozco la función. Lo que no conozco lo voy a colocar acá de nuevo. Vamos a suponer, voy a pensar, que la función sea esta. Es la función que no conozco. Esta función no se conoce. ¿Qué es lo único que conozco? Este punto. Que es un punto de la función. El valor inicial, condición inicial. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo que para un x igual a 0.6, me están diciendo cuánto sería este valor. Eso me están pidiendo. Y ahora, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, según el método de Euler, lo que vamos a hacer, este punto de acá lo voy a reemplazar ahí, como me están dando la derivada de y con respecto a x, ese punto lo reemplazo ahí, y lo que voy a obtener de ese punto, ¿qué es? Cuando yo reemplazo este 0 y 1 ahí, ¿qué estoy obteniendo? Este menos 1, ¿qué es? ¿Qué representa? Pendiente. Entre los dos puntos. La pendiente, ¿no? De la línea tangente que pasa por la curva roja por este punto. O sea, cuando yo lo reemplazo, lo que estoy obteniendo es esto. Bueno, aquí hay un punto y aquí hay una curva. Estoy obteniendo aquí hay una línea tangente, ¿no? Tangente a la curva en este punto. La pendiente de esta línea tangente, eso es lo que estoy obteniendo. Eso estoy obteniendo. Entonces, ¿qué hace el método de Euler? Dicen, bueno, ¿saben qué? Para llegar al 0,6, lo que voy a hacer es dividirlo en pedacitos, ¿no? En un montón de pedacitos, ¿no? Pero en este caso voy a suponer que lo divido solamente en dos pedazos, ¿ya? Dos pedazos, solo para que lo vean, que está grande, ¿no? Lo divido en dos pedazos, entonces acá sería del 0 al 0,3 y del 0,3 al 0,6, ¿no? Bien, este pedacito de acá se le llama H, se le conoce con el nombre de tamaño de paso, así le llaman, H. Normalmente H es igual al valor final, que es este, que quiero conseguir, menos el valor inicial, que en este caso sería 0, dividido entre el número de intervalos, que en este caso sería 2, porque estoy trabajando con los intervalos, ¿no? Es exacto, normalmente. Bien, entonces, se acuerdan que por acá había una línea recta, ¿no? Con esta línea recta la voy a prolongar y a partir del 0.3, acá voy a obtener un punto. Ese punto que estoy obteniendo es el valor de y cuando x vale 0,3. Pero
cuando salga el puntito de negro, 0,3 y su valor de y correspondiente, ¿no? Que lo voy a obtener con esta fórmula que está ahí. ¿Cuál es? Ya lo borré. Ah, está. Usando esta fórmula, ¿no? O sea, acá ¿cómo uso la fórmula? Fácil, ¿no? El y1, este debería ser el x1. El y1 que es igual a la fórmula dice que es igual al y0 más el h por f de x0 y y0, ¿no? ¿Quién es el y0 para nuestro ejemplo? ¿Quién es y0? 1. 1, ¿no? Porque acá está para m0, el x0 es 0 y el y0 es 1, los valores iniciales. Es 1 más, ¿quién es el h? 0,3. Para mi ejemplo, no para el de llano. 0,3. F evaluado en quién? 0 En mi 0 que es 0 y es 1. Entonces acá lo evalúo y me sale el 0 y 1, salió menos 1, ¿no? Menos 1, y reemplazando acá me sale que el y1 vale 1 menos 0,307, ¿no? Significa que este y1 es 0, o sea, este punto es 0,307, ¿no? 0,307. Entonces, ¿qué se hace en la siguiente iteración? Se vuelve a repetir el proceso. En este punto 0,3, acá es 0,307, en este punto. Vuelvo a reemplazar ese punto en la función 2x menos y, ¿no? Ahí lo vuelvo a reemplazar. ¿Y qué vuelvo a obtener? Vuelvo a tener lo mismo que anteriormente. O sea, se supone que la curva roja, recuerden que las soluciones es un conjunto de curvas así, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo lo reemplazo, yo estoy obteniendo la pendiente en una de esas curvas, ¿no? La pendiente de la línea tangente. Entonces, en este punto va a haber una línea tangente a la curva, que lo voy a trazar, ¿no? Y lo voy a proyectar en el 0,6 y estoy obteniendo este valor. Este valor lo estoy dando, ¿no? O sea que en la siguiente iteración aplico la misma fórmula que sería un y2, ¿no? ¿Y2 a qué va a ser igual? Y1 A 0,8. y1 más h por f de x0, bueno, x1 y y1, ¿no? Acá, ¿quién es el y1? El anterior que obtuve. ¿Quién es el h? El 0,3. El f de, ¿quién es el x1 y y1? El x1 es 0,3 y el y1 es 7. 0,7. De reemplazo acá en la fórmula, este f, no se olviden que el f de xy para nuestro ejercicio es 2x menos y. Acá lo reemplazo y voy a obtener el valor de y, ¿no? Acá se ha hecho lo mismo, pero con un intervalo de 4, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta? Que conforme transcurre el proceso iterativo, ¿qué está pasando? Acá se está abriendo, ¿no? El error se está aumentando. Entonces, si el tamaño del paso es grande, el error también va a ser grande. Entonces, si yo quiero un error más pequeño, hago un tamaño de paso más chiquitito, ¿no? Entonces, el error va a depender del tamaño del paso o del número de intervalos, ¿no? Mientras h sea más pequeño, mejor. Mientras n sea más grande, mejor, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos la función f2x menos y, los valores iniciales, hallamos h, y acá en la primera iteración, observen que aplicando esta fórmula, el y1 es igual al y0, que es 1 más el h, que hemos hallado que es 0,2, por la función evaluando en esos valores iniciales, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? A ver. Primero debo hallar el h. Ya, estamos bien. ¿Cuánto es el h? 0,6. A ver. El h, ¿a qué es igual? Al 0,6, que es el valor final, menos el 0, que es el valor inicial, ¿no? Entre el número de intervalos, que en este caso son 5, ¿no? ¿Ya? 0,2. Listo. Entonces acá voy a armar mi tablita, donde acá voy a colocar los
condiciones iniciales, ¿no? ¿Cuáles son? 1, 0, 0, 0, 0. 0 y 1. ¿De dónde sale eso? De De acá, ¿no? Y es un 0 es igual a 1, de ahí está. Entonces, cuando x vale 0, llévale, están las condiciones iniciales. Listo, hasta ahí estamos bien. Bien, entonces, como hemos hallado un h de 0.12, este x sub i que vale 0 se va a ir incrementando este 0.12, ¿no? Entonces yo puedo decir que el x1, ¿a qué es igual? a 0. Al anterior más el 0.12, ¿no? Por lo tanto, esto lo voy a arrastrar hasta llegar al valor de 0.6, que es el valor que yo quiero. ¿Listo? Estas están marcando las iteraciones. Ahora, ¿cómo hay este y? Según el método. Según el método, tienes que aplicar esta fórmula que está acá. Lo voy a llevar. Bastante sencillo este método, ¿no? Este es el método ABC. El método poquito. Voy a aplicar este método. Entonces, necesito el F. Entonces voy a llevar acá el F de X sub I, coma, y sub I. ¿Quién es el F? Es todo multiplicado por X menos Y. Entonces, acá esto que es igual al valor anterior más el H, le voy a poner el 0.12. Puedo poner el 0.12 o puedo fijarlo, ¿no? También podría fijarlo. Pero yo prefiero poner el 0.12. Normalmente lo fijo cuando es un número 0.666, periódico infinito, tiene muchos decimales, ¿no? Pero como es chiquito, mejor lo paso. ¿Multiplicado por qué? Por este valor, ¿no? Ya está. Acá puedo volver a hallar el siguiente F. Y acá puedo arrastrarlo. Listo. Pregunto, ¿cuál es mi respuesta? Tengo esta tablita en los cuadritos. ¿Quién me dice cuál es la respuesta? La respuesta es esta, ¿no? Esto es lo que estamos buscando, ¿no? Me estás diciendo cuánto vale Y cuando X vale 0,6. Esta sería la respuesta. Y este método se llama método de Euler, ¿no? Método de Euler. Este es el Y cuando X vale 0,6, usando el método de Euler. Método de Euler. Iniciales. Entonces, observen que trazamos la línea recta tangente a la curva en este punto, y este punto x1 y y1 es lo que estamos hallando, pero en realidad el verdadero valor es este, ¿no? Luego volvemos a trazar la tangente a la curva en este punto obtenido y vamos a hallar el x2 y y2, pero en realidad el verdadero punto es esto, ¿no? Y así sucesivamente se sigue trabajando. Este es el método de Euler. El método de Euler modificado, acá vemos que conforme transcurren las iteraciones, el error va incrementándose. Por eso se recomienda usar un tamaño de paso pequeño, chiquito, ¿no? Para que este error sea menor. Siempre el error se va a ir propagando. Bien, el método de Euler modificado, ¿de qué se trata? Este método tiene dos pasos, se llama el paso predictor y luego el paso corrector. En el paso predictor se aplica lo mismo de Euler que lo anterior y se predice un valor de Y1. Este es el paso predictor. O sea, aplicamos esto para hallar el Y1. Una vez que hallamos el Y1, vamos a aplicar el paso corrector. El paso corrector lo que va a hacer es sacar un promedio de las pendientes, porque si ustedes observan, f de x0 y y0 era una pendiente, ¿no? Sí. Y el f de x1 y y1 obtenido anteriormente va a ser otra pendiente. Entonces acá estamos hallando un promedio de las pendientes, un promedio de las derivadas, ¿no? Y luego
más h por la derivada por m. ¿Cómo es así? Es como si estuviera haciendo lo siguiente. ¿Se acuerdan que acá en Euler teníamos lo siguiente? Voy a colocar aquí claramente. Acá tenemos el punto inicial, ¿no? ¿Qué se hace en el método de Euler? En el método de Euler se toma un tamaño de paso, se traza la tangente a la curva en este punto y acá se está obteniendo este valor, ¿no? En el siguiente paso, ¿qué se hace? Lo mismo, se traza la tangente a la curva en este punto y proyectamos acá y estamos obteniendo un nuevo valor. ¿Qué hace el método de Euler modificado? Agarra estas dos pendientes, la pendiente de esta línea recta, la pendiente de esta línea recta, la suma y la divide entre dos, hay el promedio. Y con ese promedio de las pendientes, a partir de este punto, traza ese promedio de las pendientes, ¿no? Entonces aquí va a salir un promedio de las pendientes, y vamos a obtener un valor más cercano a la función que hallando pendiente con ese, ¿no? Eso se trata. Agarra dos pendientes y las promedio. Dos pendientes seguidas. Entonces acá está la gráfica, acá se ve mejor. La curva azul de la que no conocemos. Acá está el punto, este punto vendría a ser la condición inicial. Entonces trazamos la tangente a la curva en este punto, acá está. Obtenemos una primera aproximación, volvemos a trazar la tangente de la curva, reemplazando este punto de la función y obtenemos una pendiente de una línea tangente que vendría a ser esta. Y acá estamos obteniendo el valor aproximado. Entonces, con estas dos pendientes, las sumamos, las dividimos entre dos. Y con ese promedio de la pendiente, a partir de la condición inicial, trazo nuevamente para hallar el nuevo valor usando esa pendiente, y resulta que este valor va a estar más cerca del valor real que el valor obtenido anteriormente, ¿no? De eso se trata. Bien, entonces, ¿cómo así? Lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo. ¿En identidad? Profesora, fue muy breve. Ya, claro. Voy a copiar esto. Copiar todo. Y lo voy a pegar acá. Ahí. Voy a hallar el método de Euler modificado. Por lo tanto, todo esto de acá no nos sirve, ¿no? Porque recién vamos a ir. Según el método de Euler modificado, primero debo hallar el Y1, ¿no? Recuerden, a ver aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, en el paso predictor, tengo que hallar el Y1, aplicando el Euler, ¿no? Miren lo que voy a hacer. Voy a aplicar el Euler y voy a hallar el Y1. Pero como lo voy a necesitar como dato, lo voy a colocar acá, ¿no? Entonces, acá, este es el X1 y es 1, y es el X0 y es 0. Para que lo entiendan mejor, estamos hallando acá el X0, que en realidad es el X1, ¿no? Lo voy a poner como X0 y es 0. No, mejor vamos a hacer así. Lo voy a bajar un poquito. Este de acá es como si fuera el X0 en la primera iteración, ¿no? En la primera iteración es el X0. El Y0. Y acá sería el F de X0 y Y0, ¿no? Ahí está. Y quiero hallar quién sería el X1. El X1, acá, ¿cuál sería su notación? Sería el X sub I más 1, ¿no? Esa sería su notación. ¿Y quién sería el X sub I más 1? Sería este X más qué? Más H
Ahora quiero hallar el y sub i más 1. ¿Quién es el y sub i más 1? Para nosotros sería el y sub 1. ¿Cómo lo aplico? Usando el método de Euler. ¿Y qué dice Euler? Dice aplica esta formulita de acá. La fórmula la voy a aplicar. Entonces, el y sub 1 aquí es igual al y sub 0, que sería este valor, ¿no? Más el h, que es 0.12 multiplicado por este f de x0 y el 0, de x1 y 1. El de x0 y el 0, ¿no? Ya tengo estos valores. Vamos a centrarlos acá. Listo. Bueno, entonces ya una vez que aplico esto, ya hemos aplicado el método predictor. Yo quería hallar este valor. Este es mi objetivo, hallar este valor. Según el método predictor. Ahora vamos a aplicar el paso corrector. El paso corrector, ¿qué dice? Bueno, primero hallar Y1. Ya tengo el Y1, ahora voy a hallar el paso corrector. En el paso corrector, tiene que hallar un promedio de las derivadas, ¿no? De las pendientes. Entonces necesito el f de x0 y el 0, que ya lo tengo, ¿no? Pero ¿qué me falta? El f de x1 y y1. Entonces aquí vamos a hallar el f de x1, coma, y1. Y este f de x1 y y1 para nosotros, ¿quién sería? El f de x y más 1 sería, ¿no? No me sale bonito, pero vamos a poner ahí y más 1. Y acá sería y de i más 1. Poner y mayúsculas. ¿A qué es igual esto? ¿Cuál es la función? 2x. Bien, esta es la función. Entonces acá sería 2 multiplicado por x, pero ¿cuál x? Ahí hay varios. El x1 menos el y1. Ya lo tengo. Sería este valor. Una vez que tengo este valor, ¿qué más voy a hacer? Tengo que hallar su derivada promedio. Entonces vamos a hallar la derivada promedio. ¿Cómo calculo la derivada promedio? Es este valor más este valor, que son las derivadas, las pendientes, entre 2. Ahí está la derivada promedio. Este era lo que quería obtener en el paso corrector, ¿no? ¿Para qué obtengo esto del paso corrector? Porque con eso voy a hallar recién el y1. Dice y1 que es igual a y0 más h por la derivada promedio. Eso es lo que voy a hallar, ¿no? Y1 es y0 más h por la derivada promedio. Entonces, este y1 ¿a qué es igual? A y0 más el h, que es 0.12 por esta derivada promedio. Bien, ahora el resto es simplemente repetirlo nada más, ¿no? Todo esto. Y este es el valor que estamos queriendo, ¿no? O sea, anteriormente salía un 0.7831 y ahora está saliendo un 0.8490, ¿no? El Euler, se supone que este valor es mejor que el anterior, ¿no? O sea que el y de 0.6 es 0.84, según el método de Euler modificado. Bien, ¿qué otro método hay? Tenemos el método de Taylor. Este método de Taylor se basa en la serie de Taylor. En la serie de Taylor. Esta es la serie de Taylor, ¿no? Y1 igual de x0 más la primera derivada, evaluada en x0 por x1 menos x0 y así sucesivamente.
por x1 menos x0 más la segunda derivada de la función por x1 menos x0 al cuadrado sobre el factorial de 2. Y bueno, y acá puede seguir. Pero vamos a contar la serie y hasta ahí. Resulta que la segunda derivada viene a ser la derivada de la primera derivada, ¿no? O sea, y la primera derivada para nosotros es el f de x, y. Bien, entonces el f de x1 vendría a ser lo que nosotros llamamos el y1. El f de x0 vendría a ser para nosotros el y0. El x1 menos el x0, ese es el h, ¿no? Y esta primera derivada evaluada en el punto inicial vendría a ser lo que nosotros es el f de x0 y x0. Entonces aquí, si continuamos, el x1 menos x0 viene a ser h. H al cuadrado sobre el factorial de 2 quedaría acá. Y por la segunda derivada, pero la segunda derivada es la derivada del f de x, y. Esta derivada la vamos a evaluar en el x0, y0. Pero como en esta es una función de dos variables, tenemos que aplicar esto, ¿no? La derivada de f con respecto a x vendría a ser la derivada parcial de la función con respecto a x más la derivada parcial de la función con respecto a y por dy de x, ¿no? Aplicando la regla de la serie. La utilidad de esta ecuación, bueno, va a depender de cuán fácil sea hallar la derivada de f de x como y, ¿no? Porque si ese de x y es muy complicada, de repente no nos conviene aplicar este método, ¿no? Y ese es el método, lo vamos a hacer. A ver. Este es el ejercicio, para este ejercicio. Para este ejercicio vamos a desarrollarlo usando el método de Taylor. En primer lugar, dice y1 es igual a y0. Pregunto, ¿quién es el f de x0 y y0? Ya sabemos que es 2x menos y, ¿no? ¿Cuál es lo que nos falta ya? La derivada de f con respecto a x. Entonces eso vamos a hallarlo. La derivada de f con respecto a x, f de x como y, dice que es igual a que la fórmula es la derivada parcial, ¿no? De la función con respecto a x más la derivada parcial de la función con respecto a y multiplicado por dy de x. ¿Quién es la derivada parcial con respecto a x? 2 menos. En este caso sería 2. La derivada con respecto a y menos 1. ¿Y quién es de y de x? 2x menos y, ¿no? Entonces acá nos quedaría 2 menos 2x más y. Y ya lo tenemos todo, ¿no? Lo que significa que acá vamos a copiar esto. Voy a borrar todo esto. ¿Qué datos necesito para armar este método de Taylor? Mira, ahí está la fórmula. ¿Qué datos necesito? Ya tengo el f de x y de y. ¿Qué más necesito? La derivada, ¿no? El df, no, así. df de x, y. Así lo voy a poner. ¿A qué es igual? Ahí no, ahí tendría que ponerlo arriba, ¿no? ¿A qué es igual esto? A 2 menos 2 multiplicado por x más el valor de y. Ya está. Bueno, entonces con estos datos voy a poder aplicar esta fórmula nada más, así de simple, ¿no? Entonces este nuevo valor aquí es igual al valor anterior más el h. ¿Cuánto era? 0.12 multiplicado por el f de x0 y y0 más el h al cuadrado sería 0.12 elevado al cuadrado entre 2 multiplicado por quién, por este valor
esto lo vamos a repetir, o si no así también. Así, ¿no? Ah, no, esta de acá, le tenemos que anotar lo que va. Así. A ver. Todo esto lo arrastramos y este sería la solución usando el método de T, 084. Observen, miren que esta solución con esta solución no es la misma. Es la misma, ¿no? O sea, tienen el mismo orden de error, ¿no? Estas dos soluciones. Este es el método de T. Y por último, para terminar, tenemos el método el mejor método, el método de Bruni-Kunda, el cuarto, este es el método. Ahora bien, sí, profesora, y tantas fórmulas, sí. Lo que hace Bruni-Kunda, es, acá miren, calcular K1, K2, K3, K4, va a calcular 4 pendientes. ¿Se acuerdan que el Euler modificado calculaba 2 pendientes, ¿no? Sacaba un promedio. Eso lo hace Bruni-Kunda, también va a calcular pendientes, pero saca 4 pendientes. K1, K2, K3, K4, 4 pendientes. Y saca un promedio ponderado de las pendientes. Miren, acá a las pendientes del medio las multiplica por 2, ¿no? Y todo esto lo divide entre 6. 2, 2, 4, 5, 6. Promedio ponderado de pendientes, ¿no? A las del medio le ponderan con 2 y a las de los costaditos con 1. Eso es lo que hace. Entonces la fórmula sale de ahí, de 1 más h por un promedio ponderado de los pendientes. Y cada pendiente vendría a ser eso, ¿no? Entonces, acá vemos una interpretación geométrica. Por ejemplo, nosotros ya les había explicado que si esta viene a ser la curva y este es el punto inicial, x0 y y0, cuando yo reemplazo el x0 y y0 en la función, lo que estoy obteniendo es la recta tangente a la curva en este punto, ¿no? La recta tangente. Y al reemplazarlo, el valor que estoy obteniendo es la pendiente de esta tangente. La pendiente. O sea, cuando yo reemplazo acá el f de x0 y y0, me da un número. ¿Ese número qué es? Es la pendiente de esta recta. ¿Qué significa la pendiente de esta recta? La tangente de este ángulo, ¿no? Eso es lo que estoy obteniendo. ¿Ya? La pendiente de la línea recta. Tangente. Bien, entonces, por lo tanto, este f de x y evaluado en diferentes puntos, lo que me está dando es un campo vectorial, ¿no? Un campo vectorial bidimensional de las pendientes, y eso me da más o menos una idea del comportamiento de la función. Eso es lo que se está obteniendo, ¿no? Cuando hace Bruni-Kunda, lo que hace es hallar 4 pendientes acá, una primera pendiente igual que en el Euler, ¿no? Y una segunda pendiente a partir del punto proyectado. Miren, de x1 a x al siguiente punto calcula, o sea, desde el x0 al x1 hay un punto medio, un h medio, ¿no? En el h medios, ¿sí? En un paso h medio, calcula una nueva pendiente, K2, y luego ese mismo punto, a partir de este K2, proyecta del K1 y hay una nueva pendiente, K3, y luego aplica un tamaño de paso H y calcula una pendiente K4. Luego con estas 4 pendientes hay un promedio ponderado de la pendiente y con eso recién predice el siguiente valor. Resulta que este método es bastante efectivo, pero como son bastantes cálculos, eso lo vamos a hacer mejor el día de mañana en la hora de la laboratorio. Ahí tenemos ejercicios que vamos a hacer. Ahora, cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales de orden superior, ustedes ya lo han estudiado, no necesita que yo les diga. Lo que hace es, este sistema de orden superior se aplica al cambio de variables y se transforma en un sistema de primer orden, ¿no? Sistema de primer orden, aplicando cambio de variables. Y acá, por ejemplo, acá tenemos un problema de segundo orden y hacemos el cambio de variables y nos va a resultar un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones diferenciales podemos
aplicar el método